Ya desde ahora ya partí grabando. Me da mucho. Ya, ya, pues primero me presento, hola, yo soy Diego. A lo mejor me vieron el semestre pasado cuando hacía las cosas de números. Siempre he estado yo haciendo estas cosas de las tutorías para básica. Soy profe de media ya titulado, trabajo en el Liceo 1. Como decía recién, este curso lo he hecho 6 veces como ayudante y casi lo hice ahora por séptima también, así que por poco soy tu ayudante. De hecho, hablé con la profe Constanza, que también trabajé con ella algunas veces, y ya había como visto quién iba a ser el ayudante, así que estoy este año, o sea, este semestre en números, soy el ayudante de números, así que si tienen gente que se haya echado el ramo, probablemente está conmigo. Y estoy haciendo también geometría para pedagogía media, que es un curso similar a este, pero con un poquito más de dificultad. Em, Así que estamos aquí para ayudarlos, para echarles una manito con la prueba, que suele, como decíamos, costar un poco el curso, así que eh, pregunten, ¿qué les cuesta? Saco nada con ponerme a hacer cosas y a lo mejor voy a ver cosas que ya saben, así que vayan tirando preguntas, diciéndome qué tema les cuesta para que vayamos viendo cómo poder ayudarlas, hacer la explicación, algún ejemplo, ejercicio, no sé, díganos más. ¿Tienen alguno ustedes? No sé cómo va a ir viendo o... Porque, a ver, por temas, lo que me dijo Amanda es que elementos básicos de geometría, conceptos primitivos, axiomas, definiciones y teoremas, elementos geométricos, puntos, rectas, planos, medidas de trazos, ángulos, ángulos complementarios, suplementarios adyacentes y opuestos por el vértice, figuras geométricas, clasificación de triángulos. Eso es lo que tengo por temas. Ya me imagino, Diego. como siempre, les cuesta la demostración. ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo te iba a Dale. decir nomás que, hola, primero, Hola. pero te iba a decir que creo que la mayoría entendemos los postulados, entendemos los teoremas y las definiciones, pero un poco hay unos ejercicios que son enredados, los enunciados, y cuesta un poco entender cómo por dónde partir. Ya, pues los tienen por O ahí. Si sea, quieren, yo creo que es lo que más nos da problema a todos. si quieren compartan pantalla y me van mostrando los problemas que les van costando y los vamos trabajando aquí mismo. Si alguien tiene alguno, o busco algunos de los que tengo yo acá como en mi stock de problemas de ese curso. Yo haría que tú buscaras, Diego, según yo. Bueno, Porque igual la de las ayudantías ya la... Hay algunos que ya los vimos, entonces. ya. Entonces, ya miren, voy a compartirles pantalla. Voy a reciclar ayudantías que hice yo, así que capaz que estén problemas rápido. Ya, tengo eso. Demuestra que si dos rectas se cortan en más de un punto, entonces son la misma. Eh, ¿Qué se hace? Ideas. Ver qué postulados se pueden usar o no. eh, Más que ver qué postulados se pueden usar, yo me tiraría directamente a acordarse cuáles tengo, porque más allá de ver qué números y esas cosas, cada profe lo enseña con orden distinto, ¿ya? Entonces, es importante sí ver como qué cosas tengo, a qué tengo que llegar y cómo armo la demostración, ¿ya? Pero claro, hay que ir usando esos mismos postulados, ¿ya? Dice, si dos rectas se cortan en más de un punto, entonces son la misma recta. ¿Qué tengo? Vamos a suponer que tengo L1 y tengo L2, que son rectas distintas. Distintas. Sí, no hace falta que sean distintas, son dos rectas nuevas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, Hola, no sé si soy yo solamente, pero no veo lo que estás escribiendo. O sea, veo solamente el enunciado y tu mouse moverse. ¿el resto lo ve? No, ¿No? solo... No, no sé ninguna recta ni nada. Ah, ya, déjenme ver qué pasó. ¿Ahí sí? Ahora sí se ve lo que Ya, Sí, tenía ahí. escrito. ya, súper. Entonces, ya tenemos que L1 y L2 son dos rectas, ¿cierto? Y como me dice el enunciado que se cortan en más de un punto, vamos a suponerlo. Entonces decimos, tal que L1 inter L2, o sea que la intersección de estos dos van a ser los puntos P y Q, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa?
tenemos, ¿cierto?, un postulado que dice que por 2 puntos pasa una única recta, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a trazar la recta PQ, que es la recta que pasa por P y por Q. Y luego tenemos como P y Q pertenecen a L1, entonces L1 es esa única recta que pasa por P y por Q. Por lo tanto, la recta PQ tiene que ser igual a la recta L1, ¿cierto? También tengo como P y Q pertenecen a L2, entonces la recta PQ tiene que ser L2. Pero, ¿qué pasa? Si tengo que L1 es igual a PQ y L2 también es igual a PQ, por lo tanto, L1 tiene que ser igual a L2. Y listo, ya ganamos. Ahí tengo que si dos rectas se cortan en más de un punto, entonces son la misma recta. ¿Qué pusiste arriba al principio? No caché. ¿Acá? L1, L2. Sí, Rectas esa. tal que. Ese TQ es tal que. Ah, ya, perfecto. Claro, esto de acá es TQ. Tal que L1 inter L2, PQ, porque que estoy diciendo que se cortan en 2 puntos. ¿Ya? Claro, si se fijan, trabajé solo con 2 puntos, pero al hablar del enunciado que dice más de 1, ya me basta con trabajar 2. O sea, no tengo para qué ponerle 15 si con 2 me es suficiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Dudas, Sí. consultas, comentarios, algo? ¿No? Cualquier cosa. Voy a ir borrando porque si muevo acá, queda el texto y no puedo pasar al siguiente. ¿Ya? Así que, si me avisan para ir borrando nomás. ¿Vieron cosas de rayos y eso o todavía no? Sí. Sí. Ya. A ver ese. Déjame ver qué más tengo. Que sea como entrete. Quizás si tienes algún ejercicio como de círculos o donde construyen círculos o ángulos, eso fue como lo último que estábamos viendo y que igual yo creo que era un poco más complicado. Pero Diego, ahí había como uno del postulado del compás. Ese igual nos entra. De los que estáis mostrando delante, ¿Ya? Déjame ver cuál era. que eso igual lo estamos viendo. Ya, ustedes me van diciendo. ¿Cuál? ¿Ese Eso también lo hemos visto, pero triángulos no hemos visto nada, o ese? por si acaso. O lo último que hablé de acá. Sí, ¿Esto? pero no, creo que en verdad no, eso todavía no. Pero estamos viendo como Porque esto fue lo que cosas del mostré. compás, Ujú. del postulado del compás y las últimas clases como ángulos. Ya. Según yo Que no hemos hacían- visto el compás, vimos lo del transportador. Ah, verdad, ya. Conjuntos convexos los vieron o no? Sí, ¿Ya? Entonces, ya, este de acá es bonito. Que de hecho lo voy a llevar a la pizarra para no hacerlo acá. Que es súper fácil, pero siempre se equivocan. Dice, se define un triángulo como el conjunto formado por la unión de 3 segmentos, AB, BC y AC. Determine si el triángulo es un conjunto convexo. Si lo es, demuestre, si no, de un contraejemplo. Entonces, en este caso, lo primero que uno hace es un monito. Que los monitos nunca resuelven ni demuestran, pero sí ayudan a orientarse. Entonces, me dicen que tomemos un triángulo, que si no me dicen tampoco como qué tipo de triángulo es, yo puedo dibujar un triángulo cualquiera, así que vamos a dibujar uno que sea como más feo. Ahí. Ya, tengo ahí. Entonces, ese conjunto sería un conjunto convexo de partida. ¿Qué es un conjunto convexo? Partiendo por ahí. es como que si yo agarro dos puntos en una figura, por ejemplo, en este caso el triángulo, si tengo que tomar dos puntos que estén dentro de la Pero detalle, figura, fíjate que yo hablé de conjunto, nunca hablé de figura. bueno, del conjunto. Ujú. Tomo dos puntos que estén dentro del conjunto y tengo que trazar un segmento y ver si ese segmento, todo el segmento va a estar dentro del conjunto. Claro,
eso mismo es precisamente la definición de convexidad. Entonces lo que dice es que yo tomo, por ejemplo, P y Q, que pertenecen al conjunto A, entonces el segmento PQ también está contenido completamente en el conjunto A. ¿Ya? Entonces, en este caso, sería convexo, ¿no? Sí. Sí, Todos dicen que sí, alguien dice que no, alguien dice que quizás, que depende, no sé. ¿Ya? ¿Y cómo lo demostramos entonces? Que esa es la parte difícil, creo yo, ¿no? por la definición de convexo quizás. Ya, entonces lo que yo podría decir es darme, por ejemplo, aquí un P, por acá pongo un Q, entonces digo P y Q pertenecen al triángulo ABC. ¿Y cómo me aseguro que el segmento PQ va a estar siempre en el triángulo? Puede ser también por la intersección de los semiplanos. Eh, ya, sí, puede ser por ahí. Pero yo diría que sale más fácil aún y que no se han fijado en un pequeño, pequeño detalle. Eh, tup, acá mismo. ¿Dónde tenemos eso? Acá. ¿Qué dice ahí? Que está formado por 3 segmentos. Ya, 3 segmentos. No habla de la región delimitada por 3 segmentos. ¿Cierto? ¿Cuál sería la diferencia? Ya, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, esto de acá no nos sirve, porque lo que me dice el problema es que el triángulo son solo las líneas, no lo que está dentro. Por lo tanto, si yo tomo un punto que está aquí, por ejemplo ese punto no estaría en el triángulo, porque eso es la región delimitada por los segmentos, no los segmentos. Si me habla de que es el conjunto formado por la unión de los segmentos, los únicos elementos que puedo elegir para que estén en el conjunto son ese, por ejemplo, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, este de acá, ese, pero no puedo tomar ninguno que esté por acá, porque no está en los segmentos AB, BC y AC. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? O sea Sí, que cuando hablamos de conjuntos va a ser solamente como las líneas que estamos Depende viendo. cómo te lo definan, por eso dice acá, se define un triángulo como el conjunto formado por. Si te dijeran, se define el triángulo como el conjunto formado por la región delimitada por 3 segmentos, ahí sí sería convexo. Ah, ya. Así que cuidado con leer bien las cosas de cómo se está pidiendo, ¿ya? Y que, miren, lo que decía, este problema, ahora, todas dijeron que cumplía, ¿cierto? Todos dijeron que era convexo, nadie dijo que no. Y cuando, en una de las veces que yo estuve de ayudante, tomamos esta pregunta como en una prueba, de hecho fue una prueba, y nadie la tuvo buena, por lo mismo, porque todas dijeron que sí era convexo, ¿ya? Y basta con eso, con ver que, como tengo el conjunto que son solo las líneas, basta con decir, por ejemplo, yo tomo P acá, tomo Q acá, y veo que PQ no pertenece al triángulo ABC. Por lo tanto, el triángulo ABC no es convexo. Y listo. Y esa es la respuesta. Pero si no la leen bien, van a estar la prueba entera tratando de demostrar que sí es convexo. ¿Se entiende? Y si fuera lo otro que tú decías, ¿y cómo se demuestra que es convexo? Ahí hay que tirarse trabajando con las definiciones que tienen de semiplanos y esas cosas, de que al tirar el segmento se definen como el semiplano para acá, semiplano para allá, que está en la intersección de las dos cosas, ver que un semiplano genera un conjunto convexo, que eso deben haberlo demostrado probablemente, y va saliendo por ahí, ¿ya? ¿Cómo sería el enunciado si es que nos preguntaran lo que nosotros entendimos? Ya, debería decir, por ejemplo, una forma sería el conjunto formado por la región delimitada por los 3 segmentos. Porque claro, se forma una región que sería esta de acá, ¿cierto? Que está delimitada por los 3 segmentos.
Pero en este caso, como habla solo de la unión de los segmentos, el segmento es eso, el segmento es eso, el segmento es eso. Y esta Igual parte quedan como, que igual quedan dice, como reunidos algunos puntos, ¿no? pero solamente las esquinas. Porque a eso voy que al hablar de unión, es una unión como conjunto. Entonces, en la práctica, imagínense que yo tengo una bolsa, ¿ya? Y acá eché los segmentos. Entonces tengo ese segmento y ese segmento. Es unión y no intersección. Ese es Si el fuera detalle. Claro, e incluso Ah, si fuese intersección, sería solo, tampoco, la intersección es vacía porque no hay ningún ah, punto donde se intersecten los tres segmentos. ya, perfecto. Claro, si yo tomo, por ejemplo, Y, AB, inter BC, inter AC, eso me da vacío, porque no hay algún punto que sea común a los tres. ¿Se entiende? Hay que pensar acá la intersección como conjunto, la unión como conjunto, no como se ve la figura. Porque uno suele y, decir, si yo uno tres segmentos, formo un triángulo, claro, pero eso es unirlos como dibujo, no como conjunto. y, ¿cuál fue, o sea, cómo se demostró que no era convexo? ¿Con el dibujo se puede entrar? Es que el dibujo con la explicación, ¿qué habría que hacer? Ah, pero en la prueba se pueden hacer dibujos, yo pensaba que Siempre. no. Lo que pasa es que si dejan solo el dibujo, no sirve de nada. Ya, Si uno pone el dibujo y lo explica y lo justifica, súper. ¿Ya? ya. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, respuesta de prueba en este caso? Uno dice, CAP en AB, eh, tal que P es distinto de A y de B. ¿Ya? CAQ pertenece a BC, tal que Q distinto de B y de C. ¿Por qué quiero que sea distinto? Para que no sea exactamente este puntito. ¿Ya? Ahí podría cambiar un poco. Claro, hay que responder con contraejemplo porque es algo que no se cumple. ¿Ya? Entonces, si no se cumple, basta con mostrar un caso donde falla. Entonces acá yo digo, luego, el segmento PQ no pertenece a AB. El segmento PQ no pertenece a BC y el segmento PQ no pertenece a AC. Por lo tanto, PQ no pertenece al triángulo ABC. Y listo. Ahí ya tenemos el contraejemplo que nos echa abajo eso. Diego, ¿qué sale arriba como la primera línea? CAP pertenece a B y después. Tal No, que es que. Ya, tal que. P es distinto de A y de B. Es que aquí estamos mezclando cosas, porque el triángulo, por definición, como de triángulo o así, formalmente sí, es un conjunto convexo, ¿ya? Porque considero todo lo que tiene adentro. Pero en este caso particular de este problema, se está diciendo, se define un triángulo como. Entonces me están dando una definición del momento para trabajar con un triángulo. No es que todos los triángulos se trabajen así siempre. ¿Ya? Solo se está hablando acá de que en este caso se está definiendo el triángulo como eso. Y hablar de figura o de conjunto en la práctica son como lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la figura es un conjunto de puntos y el conjunto es un conjunto. ¿Ya? Entonces, como que la figura pasa a ser un caso de conjunto, no es que sean cosas distintas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? Diego, ¿Ya? ¿qué dice abajo como de los CAP y CAQ? Acá dice luego, Ah, ya. sí, escribo horrible por si no se dieron cuenta, así que no tengo problema con que me pregunten y vuelvo a escribir o a decirles qué dice. ¿Ya? De hecho, no estoy escribiendo como, sino que tengo tableta para escribir al lado con lápiz y sigue siendo horrible mi letra, así que siempre he escrito horrible. Hice mucha caligrafía cuando chico, hice mucha copia y no sirve de nada, así que cuando sean profesoras, no le estén mandando a hacer copia a los cabros chicos porque no sirve. Entonces, a ver, veamos qué más hay. A ver quién habla.
Ya tenemos eso. ¿Han visto algo de construcciones? Arregle compás. No, Diego, nada de eso. Ya. Vimos como construcción de círculo, ¿no? ¿O estoy confundido? Ya, esta es bonita. Que alguien me ayude. Creo que era la copia de un ángulo en la que usábamos círculo. Es que en todas las construcciones son círculos. Ya, entonces era como la copia de un ángulo. Ya. Tenemos. ¿Hicieron eso? Demuestra que las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares. No, ese no lo hemos hecho nunca. Ya. ¿Cómo lo harían? Que no sea pasar a la siguiente y dejarla en blanco. De partida, ¿qué son ángulos adyacentes? Partiendo por eso. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? ¿Comparten un mismo rayo o no? Claro, son eso. Y además, ¿qué más tienen que cumplir? Porque, por ejemplo, yo podría poner ese ángulo y ese de ahí y comparten un rayo, pero esos no son adyacentes como tal. Tienen el mismo origen. También tienen el mismo origen, fíjate que tengo aquí el mismo centro, el mismo vértice. ¿Miden lo mismo? No, Tienen que, o sea, como completar 180. eso sí. Claro, tienen que ser así. Si yo hago el dibujito, sería como eso y le pongo una raya acá. Entonces ahí voy a tener alfa y beta. Entonces me piden demostrar que las bisectrices son perpendiculares. Otra cosa, ¿qué son las bisectrices? Como un rayo que divide un ángulo en partes iguales. Ya, aquí detalle como conceptuales. Hablar de igualdad estando en ángulos es como de Ya. mala educación. ¿Por qué? Porque los ángulos no son iguales, los ángulos son congruentes. Congruente, sí. Las medidas son iguales, ¿ya? Hablar de igualdad es hablar de números. Hablar de congruencia es hablar de elementos geométricos, ¿ya? Entonces, trazamos la bisectriz. Vamos a dibujarla que debería quedar como por ahí más o menos. Y esta otra debería quedar como por ahí. Entonces, este de acá va a ser alfa medios, beta medios y beta medios. Y ahora yo diría que es tan fácil como, yo sé que alfa más beta, ¿cuánto suman? 180. 180, ¿cierto? Entonces, si yo divido esto por 2, eso me da 90. Y, oh, casualmente, el ángulo que me interesa, que es el ángulo que forman las bisectrices, tiene alfa medios y beta medios, así que suman 90. Son perpendiculares. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Cualquier cosa, vayan hablando nomás. ¿Ya? Esta es fácil, pero igual en general no es tan fácil que se les ocurra, como que cuesta un rato cuando uno no tiene costumbre de demostrar, cuesta ir acostumbrándose a pensar esas cosas y cómo estructurarlas. Perdón, capaz me vaya a matar, pero lo voy a explicar un poco de nuevo, pero un poco rápido si queréis, pero para cachar bien, que no lo entendí tanto. Ya, ¿qué hicimos? Partimos, ¿cierto? Dibujando los ángulos alfa y beta, que son los negros, ¿ya? Que es, por ser adyacentes suman 180, ¿ya? Entonces, como sé que son adyacentes, suman 180, lo que hago es que trazo las bisectrices, que son las líneas rojas. Entonces me queda alfa medios para acá, alfa medios para allá, beta medios para acá y beta medios para acá. Entonces, de la igualdad que teníamos, que alfa más beta es 180, al dividir por 2 me queda alfa medios, beta medios, 90. Entonces, el ángulo que me interesa, que es este que está aquí, el que está entre las líneas rojas, está formado por alfa medios y beta medios. Por lo tanto, tiene que ser 90. Así que las bisectrices, que son las líneas rojas, son perpendiculares.
Y siempre va a ser así, que las directrices sea, como que formen un ángulo, o sea, un ángulo recto. Fíjate que en ningún momento le pusimos condiciones, solamente pusimos que fuesen bisectrices. ¿Cachai? Que en ningún momento le puse que beta valga algo, que sea el doble del otro. Entonces siempre, siempre, siempre que yo tenga dos ángulos que cumplan esto de que son así, las bisectrices van a ser perpendiculares. Ya, perfecto, gracias. Ya, este otro. Demuestre que ángulos opuestos por el vértice son congruentes, que también se ocupa un montón, pero lo importante, ¿cómo se demuestra? Dibujamos entonces. Tengo eso. Tengo alfa, tengo beta, tengo gamma y tengo delta, que de momento no sé cuáles son congruentes con cuáles. Lo que quiero demostrar, ¿cierto? Por demostrar que alfa es congruente con gamma. Ideas, ¿cómo lo demuestro? ¿Qué se les ocurre hacer para ¿Con demostrar? una circunferencia, puede ser? ¿Y cómo? Como, porque por ahí yo sé como el total que tendría que tener la circunferencia. O ahí me estaría como adelantando y saliendo de la materia. Es que en la práctica la circunferencia me completa 360, así, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo llego a que este me dé lo mismo que ese? Ah, no sé. Eso es importantísimo, que pasa mucho que de repente tratan de meter cuestiones en las respuestas, pero tienen que ver que les sirva. ¿Ya? A mí me tocó un montón de veces leer, no sé, páginas enteras de pura chaya, porque claro, metían definiciones y explicaban cosas que sí, eran verdad, pero no tenían ningún aporte con la pregunta en sí, entonces después yo les ponía todo malo, porque la respuesta en sí estaba mala, y me decían, oye, pero si escribí un montón, y esto es verdad, como esto está bien, sí, le digo, eso efectivamente ocurre, tú me definiste el triángulo isósceles y todo eso, pero nunca me dijiste cómo eso te sirve en el problema, y el problema se hacía de otra forma, entonces claro, tú dijiste cosas que son verdad, pero que no te aportan al problema en sí, por lo tanto no tengo por qué ponerte puntaje si el problema en sí no lo resolviste. Así que cuidado con esas cosas, de que lo que pongan, que sea realmente para el problema. A mí se me ocurrió algo. A ver, dale. Ya, decir que delta, que es el que está arriba, ¿no? ¿Ese? Sí, delta más alfa es igual a delta más gamma. Delta Gamma, más creo, alfa, ¿por qué? porque sería 180. Ya, entonces hay que partir así. Uno dice, delta más alfa es 180. Después yo Sí, digo, delta más gamma también es 180. Y aquí uno le puede enumerar las ecuaciones. Entonces yo digo, luego 1 igual 2. Se tiene delta más alfa igual a delta más gamma. Entonces acá yo disparo. Push, push, y me queda que alfa es congruente a con gamma. Y listo, ganamos. Y obviamente análogo se puede hacer que beta es congruente con delta. Así que súper la idea. Pero importante partir de acá. Porque si llegan y dicen al tiro que estas dos cosas son iguales, ya, pero ¿por qué? Po? En cambio, si yo parto diciendo que esto suma 180, claro, se ve que suma 180, los otros también suman 180, y después los igualo. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Ah, este es bonito. Bueno, es difícil que en algún problema de geometría yo diga que no es bonito, ya como que me gusta mucho la geometría. De hecho, mi taller de egreso lo hizo precisamente en geometría euclidiana. Entonces, dice, demuestre que si dos rectas L1 y L2 no tienen puntos en común, existe un valor D que será la distancia mínima entre L1 y L2.
¿Se entiende de partida lo que están preguntando? Que eso es importante porque pasa mucho que de repente, más allá de poder hacer el problema, uno no entiende qué le están preguntando. Y que me ha pasado a mí mismo en un montón de casos. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando uno no entiende, uno tiene que ir dibujando a medida que va leyendo. Entonces, acá prendemos el lápiz y yo digo, tengo dos rectas, L1 y L2, que no tienen puntos en común. ¿De qué forma dos rectas en el plano no tienen puntos en común? Que sean paralelas. Ya, entonces dibujamos dos paralelas. Y lo que me dice es que existe un valor D que será la mínima distancia entre L1 y L2. Fíjense que ni siquiera hemos definido qué es la distancia entre dos rectas, pero yo podría decir, por ejemplo, que si yo tomo un punto acá y un punto acá, ese segmento es una distancia entre las dos rectas, ¿cierto? Que tengo acá L1 y L2. Pero yo podría tomar otro segmento, por ejemplo, ese de ahí, y que también podría ser una distancia entre L1 y L2, pero es una distancia más chica, porque ese es menor que ese, ¿cierto? Y a la vez yo podría tomar otro más chiquitito, y el verde sería más chico que el rojo y que el negro. Y si sigo moviéndome desde aquí mismo, puedo generar, no sé, eso de ahí, y así, y en la práctica puedo generar un montón de distancias, ¿cierto? Pero lo que me están pidiendo es que demostremos que existe ese valor D, aquí falta ponerle distinto de 0, ¿ya? Que será la mínima distancia entre L1 y L2. ¿Cómo lo demostramos? Porque claro, hace sentido, ¿cierto? O sea, obviamente tiene que haber un punto en que la distancia disminuye, disminuye, disminuye y empieza a crecer. Así que tiene que haber un mínimo. Pero ¿cómo demuestro que existe? D no es un segmento. Fíjense que habla de un valor D. Entonces D viene siendo la medida del segmento que es perpendicular. ¿Ya? Pero lo mismo, no me están preguntando si es perpendicular o no, solo me piden que exista. ¿Ya? Así que cuidado con qué cosas van usando, porque si empiezan a meter cosas de perpendicularidad, en ningún momento me han hablado de eso. Así que les echaría abajo prácticamente al tiro la demostración. Pero estaría bien decir que como L1 y L2 no tienen puntos en común, tiene que haber una distancia. ¿Por qué? O Eso te sea, están pidiendo demostrar, de hecho. pero como que lo dice en el enunciado mismo, ¿no? O sea, No, como pues, cómo te está diciendo que no demostraríamos. tienen punto en común nomás. Entonces tú tienes que demostrar que eso ocurre. Porque si no, si tú lo pones así como me lo estás planteando, en la práctica es lo mismo que me estuvieras escribiendo porque sí. Mm. Y me Pero es que imagino si no que tú sería como como profe no validarías mucho que algún cabro chico te ponga porque sí. Entonces, ¿cómo demostramos que eso tiene que ocurrir? Diego, yo tengo una pregunta, pero no es de la demostración. ¿Ya? Cuando nos piden la distancia, en general siempre hacer la distancia mínima, porque si hay infinitas Sí, sí, distancias. sí, sí. O sea, es que pasa que uno después, ya a medida que se avanza un poco más en los cursos de geometría, uno define. Entonces uno dice ya, la distancia entre un punto y una recta corresponde a. La distancia entre una recta y una recta es esto. La distancia entre una circunferencia y esto es así. Entonces ahí se van definiendo cuáles son las distancias entre las cosas. Ya, pero ahora siempre la distancia cuando nos pidan va a ser la mínima. Claro, Perfecto, gracias. claro, salvo que no afecte y que te digan, por ejemplo, así como que te digan como muestra que, porque yo podría decir lo mismo que dice acá, que esto es una distancia, no es la más chica, pero es una distancia. ¿Ya? Se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Ideas. Que no sea dejarla en blanco y pasar a la siguiente, obviamente. ¿A alguien se le ocurre algo? Parece que no. ¿Qué hacemos? Cuando no se me ocurre cómo hacer la demostración así de forma directa, ¿qué hago? ¿Buscar un contraejemplo? No, porque ahí estaría diciendo que no se cumple, y esto sí se cumple. ¿Cuál es la estrategia de demostración? Cuando tengo cosas como demuestra que existe un único que, demuestra que no existe esto.
O demuestra que sí existe esto de acá. No, no, la hago por contradicción, po. ¿Qué- ¿Cuál es la demostración por contradicción? En general, uno demuestra cosas que tienen esta forma, ¿cierto? De P yo llego a Q. Entonces, esto es lo que sé, que en este caso mi P sería, tengo dos rectas que no tienen puntos en común, y lo que quiero demostrar es que existe un valor D que será la mínima distancia entre el 1 y el 2. ¿Y hay algún postulado que diga eso? No sé si hay algún postulado que lo diga. Porque claro, si existe alguno, dale, copia y pega. Pero que yo sepa al menos, no existe alguno que lo plantee así tan directo. Detalle importante, importante, importante. Cuando estén respondiendo, no hagan eso de escriben algo acá y ponen al lado por postulado. Sí, puede que haya un postulado. O no sé, por teorema. Digan qué postulado. Si no se acuerdan del número, enúncienlo. Digan, por el postulado de que por 2 puntos pasa una única recta. Ya, están haciendo referencia a qué postulado. Si van a usar un teorema, lo mismo, digan cuál, por el teorema de Pitágoras, por el teorema de Tales, por el teorema de Cheva, por el teorema de Menelao, no sé, el teorema de Pappus, o el teorema de Fermat, cualquiera. Si no se acuerdan, lo mismo, lo enuncian. No tengo idea cuál es. Por el teorema de, no sé, que la dimensión del subgrupo tiene que dividir a la dimensión del grupo, ya, lo que sea. Pero lo enuncian. ¿Por qué? Porque hay chillones y chillones de postulados y teoremas, entonces uno dice, ya, pero ¿cuál de todos, po? Es como irse súper a la segura, así como por teorema, sí, claro, tiene que haber algún teorema que me sirva, pero ¿cuál, po? ¿Ya? Así que no pongan solo por postulado, por teorema, por axioma, sino que digan cuál están usando. Porque si no, es como lo mismo que no lo justificaran. ¿Ya? Entonces lo que decía, voy de aquí a acá. Y cuando yo demuestro por contradicción, lo que hago es que supongo que esto de acá no se cumple. Y al suponer que no se cumple, llego a alguna contradicción acá. ¿Ya? Claro, o sea, si no tienen puntos en común, eh, estaría llegando a que van a tener puntos en común, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que, si acá me están diciendo que existe un valor D distinto de 0, que va a ser la mínima distancia, voy a suponer que no existe, o sea, que en la práctica hay algún caso donde la distancia va a ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Me quedaría algo así, ¿cierto? Porque acá en P, acá tengo L1, L2, L, parece un 12, ¿ya? Entonces yo digo, de hecho voy a hacer el mono un poco más largo para poder escribir todo junto y no poner esto acá, ahí, L1, L2 y P. Entonces voy a decir, como P pertenece a L1 y P pertenece a L2, entonces el segmento PP es distancia entre L1 y L2. Pero la distancia PP es 0. Por lo tanto, P es punto en común entre L1 y L2. Ah, no, de hecho creo que lo hice. Espérenme. Acabo de hacer la demostración al revés. Tengo que partir diciendo que PP es 0. Claro, porque estoy diciendo eso, ¿cierto? Y lo que tengo que concluir es que pertenece a las dos. Ahí sí. Y acá se me genera la contradicción. Porque me decían que L1 y L2 no tenían puntos en común. Por lo tanto, de hecho esto lo vamos a cambiar.
existe de distinto de cero, tal que es la distancia mínima. ¿Se entiende? Lo que hice fue, No entendí lo que era eso de PP. ya, estoy O diciendo sea, acá como como, el segmento PP, la medida del ¿pero qué segmento es PP. eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Si hay solamente un P. Ya, pues por eso, porque si yo tengo un punto y tomo el segmento que va desde ese punto al mismo punto, ¿cuánto mide? O sea, es que no hay segmento, po. Ya, pues, ¿Cómo pero por hay eso, un ¿cuánto sería segmento esa con un medida? punto? Cero. O sea, Y eso es lo que no. tengo acá, entonces yo estoy diciendo que la medida del segmento PP es 0. PP es una Ah, distancia porque está así, ¿cierto? Y entonces P pertenece a L1 y P pertenece a L2. Y como es un punto en común entre ambas rectas, genero la contradicción porque me dice acá que esas rectas no tienen puntos en común. Por lo tanto, la suposición, acá lo que habría que decir es, supongo no existe de distinto de cero tal que cumple. Para no escribir todo de nuevo, ¿ya? Entonces, como supusimos que no existía esa distancia distinta de cero, quiere decir que hay algún caso donde la distancia va a ser cero. ¿Qué va a ser acá? Y eso es lo que viene acá, diciendo que la distancia PP es cero, PP es una distancia, entonces el punto es común. ¿Se entiende más? ¿Se entiende un poco más la cosa? El demostrar por contradicción suele costar un poco al principio porque hay que ir viendo qué cosa se niega. El típico error que se comete es que uno niega la hipótesis. Y la hipótesis es lo que yo sé que es verdad, o sea, no puedo negarlo porque me están diciendo que eso ocurre, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el error típico en esta? Partir diciendo, supongo que tengo dos rectas que tienen puntos en común. No, pues yo quiero llegar a eso asumiendo esto de acá, ¿ya? Porque la hipótesis es que tengo dos rectas que no tienen puntos en común. Y la tesis es que existe el valor que cumple eso, ¿ya? Así que cuidado con esas cosas de qué cosa niego. Siempre se niega la conclusión, ¿ya? Siempre se niega esta parte de pero acá. si estamos negando que hay dos rectas, o sea, si creemos que hay dos rectas que no tienen punto en común, entonces, ¿por qué dibujamos dos rectas que sí Porque lo tienen que hice punto en fue común? dibujar no eso, sino que lo que hice fue dibujar el caso donde existe la distancia cero. Y entonces lo que yo hice fue dibujo el caso donde la distancia es cero, y si hay una distancia cero, eso me implica que tienen puntos en común. Como que claro, yo dibujé un punto en común, Ya, pero en la práctica no quería dibujar eso, yo quería dibujar la distancia cero. ya, ¿Se sí. entiende? Sí, Claro, y obviamente, por ejemplo, si en vez de ser rectas así, fuesen así, una encima de la otra, en cualquier punto su distancia siempre es cero, ¿cierto? Y no cumpliría con no tener punto en común porque los tendrían todos puntos en común. ¿Ya? Entonces, veamos qué más hay. El controller 1 de ese año no lo tengo. ¿Han visto algo de congruencia de triángulos ya? No, no hemos visto triángulos. Ya. Desigualdad triangular tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Ya. No sé, pregunten cosas ustedes entonces, porque eso lo vimos. Esto de acá. Dice, dados dos conjuntos no vacíos, tal que su intersección es no vacía, ¿qué pasa con la convexidad D?
Ya tengo. ¿Qué pasa? ¿La intersección, la unión serían vacíos? ¿Serían convexos o no? ¿Cuál fue tu pregunta? Esto, lo mismo que está acá, dice, dados dos conjuntos no vacíos, tal que la intersección es no vacía, estudiemos qué pasa con la convexidad de A inter B y de A unión B. El que es intersectado, ahí se podría ver lo convexo, ¿no? El En la otro no, intersección. ¿sí? Sí. Ya, o sea, si yo digo, por ejemplo, que tengo A y tengo B, tú dices que esto de acá sería convexo. Claro, Ya, creo. y la unión, Sí. Serían todas las figuras. O sea, serían como los Y no dos sería conjuntos y ahí no sería convexo. Porque no sería la parte sombreada, sino que sería en claro, sí como A y B. claro, o sea, Si sería yo eso, trazo un punto como arriba, claro, sería todo eso. si trazo un punto arriba del conjunto A hacia arriba del conjunto B, estaría como fuera del segmento, pasaría por fuera. Eso. Pero no me están diciendo que son conjuntos convexos. Ya ahí eso afecta, ¿no? Sí, o sea, depende de si A es convexo y B es convexo, si su Claro, po. intersección va Esa a es la ser parte convexa. importante. O sea, en general, si esto fuese dados A y B, dos conjuntos convexos, funciona todo lo que me acaban de decir. ¿Ya? Y es tal cual me lo repitieron. Pero como dijo alguien, no sé quién fue que habló, porque no me marca quién está hablando, Yo. ya tú, no me dicen que los conjuntos sean convexos. Entonces, por ejemplo, voy a poner el dibujito. Ese lo voy a dejar, de hecho, porque puede servir. Voy a hacer acá, por ejemplo, yo voy a decir que esto es A. ¿Ya? Y voy a tener que esto de acá es B. Entonces la intersección es eso junto con eso, ¿cierto? Y si yo tomo este segmento que toma dos elementos de la intersección, el segmento no está en la intersección, ¿cierto? ¿Se ve eso? Sí, se ve, se entiende. Entonces, lo mismo adelante, leer bien lo que me están preguntando. Acá en ningún momento me hablaban de la convexidad de A y B. Solo me decían que son dos conjuntos no vacíos, tales que su intersección es no vacía. Entonces, claro, esto cumple. Tengo dos conjuntos que son no vacíos, tengo su intersección que es no vacía, pero la intersección no tiene por dónde ser convexa y menos la unión. O sea, si yo tomo, por ejemplo, ese segmento, ya tengo toda esta parte acá que queda fuera de los dos conjuntos. Así que lo mismo, cuidado, cuidado, cuidado con leer. Pasa en la mayoría de los casos, yo diría que más que por equivocarse por no saber, es porque responden otras cosas. ¿Ya? O porque terminan usando en la demostración lo mismo que les están pidiendo. Así que mucho cuidado con esas cosas. ¿Ya? Entonces, ahí en la respuesta tendríamos que poner como cada caso. Claro, o sea, habría que decir lo mismo que acabamos de explicar acá, que esto ¿Mm? no sería convexo en general y tampoco. Y explicamos con esto, porque ya tenemos el contraejemplo que echa abajo la idea de que fuesen convexos. Es que no hay nada que demostrar porque no se cumple. Lo que yo acabo de decir que basta con solo dar el contraejemplo de por qué no son convexos y listo. Pero, Diego, Ujú. si es que son Pero de convexos, dibujarlo, nos tienen que decir sí o sí, ¿cierto? Claro, o sea, depende, o sea, si te lo ponen así tal cual como es este problema, tú no puedes dar por hecho de que sean convexos, porque solo dice que son dos conjuntos no vacíos. Pero si te dicen sean A y B dos conjuntos convexos, claro, ahí sí asumes todo el resto. ya, pero mi contraejemplo podría ser dibujándolo, porque no se Pero me tienes que ocurre como explicarlo. más. No basta con solo dibujarlo.
Si tú pones eso y pones entonces no cumple, ya, pero ¿por qué no cumple? Entonces tú tienes que, lo mismo que hicimos en el caso de acá, que también lo hicimos con un dibujito, acá, que fíjate que yo, además de poner el dibujo, expliqué el dibujo. Y dije por qué falla. Entonces acá hay que hacer exactamente lo mismo. Hago el dibujito y explico por qué falla. ¿Se entiende? Y ahí Ya, explicar sí. según la definición de convexo. Claro, entonces vemos que, y hacer énfasis en eso, o sea, decir, dado que se tienen dos conjuntos no vacíos, pero no se especifica qué pasa con su convexidad, entonces tenemos el caso de, pum, y hacen este dibujito, por ejemplo. Entonces tenemos dos conjuntos que cumplen con todas esas condiciones, que son no vacíos, que la intersección es no vacía y todo eso. Y ahí lo van explicando. Pero tienen que mostrar que efectivamente el caso que mostraron cumple con tener estas hipótesis, pero no sabemos qué pasa con lo otro. ¿Ya? Como que podría fallar. Podría resultar también, porque si yo, por ejemplo, en vez de tomar esos conjuntos, hubiera tomado, no sé, dos cuadraditos, así como ese. Asuman que llegan al mismo porte. En ese caso cumple con todo, que son convexos, que la intersección es convexa, que la unión es convexa y todo es convexo. Pero la cosa es que en general no se cumple, solo en casos particulares. Por lo tanto, no podemos decir que sí se cumple si no se cumple siempre. ¿Ya? Así que cuidado con esas cosas. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Todo Déjenme ver perfecto. si tengo el control de acá. Eh, acá tengo la prueba 1. Pero mezcla cosas que todavía no ven. Porque ya mete congruencia. Vamos a ver el control. Ya, miren, de hecho lo tengo con la solución, así que la vamos a ir revisando, comentando y vamos viendo todo. Ya, ahí tenemos. Ya, primera pregunta, dice, sea L una recta cualquiera. ¿Es L un conjunto convexo? Entonces, en este caso, yo quiero demostrar que sí lo es, entonces voy a suponer que no. ¿Ya? Entonces dice, supongo que L no es convexo. Entonces existen P y Q en R, debería ser L, tal que el conjunto PQ no está en L. Luego existe D, que está en el segmento, tal que no está en la recta, entonces D no es colineal con A y B, pero D es colineal con P y Q. Pero como P y Q están en L, son colineales con A y B. Entonces D es colineal con A y B, y a la vez no lo es. Por lo tanto, L es convexo. ¿Se entiende? Pero digo, no entiendo por qué tengo que decir que no es convexo. O sea, imaginarme que no sea convexo. ¿Cómo demuestras que sí es convexo entonces? Ah, ya, perfecto. Claro, cuando uno ya no se le ocurre cómo hacer la demostración directa, uno se tira a hacerla por contradicción. ¿Ya? Entonces, voy a explicar esta en la pizarrilla. Vamos a la completa mejor para ir dibujando. Ya, tengo eso, ¿cierto? Entonces, en la práctica lo que estoy haciendo es que tengo una recta L. Es L y vamos a poner acá los puntos A y B. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que no es un conjunto convexo. Entonces, esto debería ser L. Hay puntos P y Q, entonces vamos a poner acá P y vamos a poner por acá Q. ¿Ya?
tal que el segmento PQ, que lo vamos a marcar de otro color para que se distinga, el segmento que va de P hasta Q, ese que está ahí en rojito, no está en la recta. PQ no pertenece a L. Entonces, ¿de qué forma un segmento no pertenece a una recta? Basta con que un punto del segmento no esté, ¿cierto? Porque para que esté tienen que estar todos los puntos. Entonces, ¿cómo no está? Sacándole un punto. Entonces, vamos a decir acá, sea D, que pertenece al segmento PQ, tal que D es el punto que no pertenece a la recta. ¿Ya? O sea, hay un punto que es del segmento, pero que no está en la recta. ¿Ya? Entonces, ahí llegamos a que D no es colineal con A y B. ¿Por qué? Porque no está en la recta, ¿cierto? Y todos los puntos que están en la recta son colineales con A y B. Pero D es colineal con P y Q. ¿Por qué? Porque está en el segmento PQ. ¿Ya? Así que eso cumple. PQD PQD son colineales. ¿Ya? Y además tengo que, como P y Q son colineales con A, P y Q son colineales con A y B, entonces todos los puntos del segmento PQ tienen que ser colineales con A y B. Luego D es colineal. Y ahí es donde se genera la contradicción, porque por decir que no está en la recta, no es colineal con A y B, pero por estar en el segmento sí es colineal con A y B. Por lo tanto, esa es la contradicción. Así que ahí concluimos que, por lo tanto, L es convexo. Diego, perdón, me perdí la última parte. ¿Acá? Sí. Ya. ahí. Lo que dijimos fue que, como D es un punto que está en el segmento, pero que no está en la recta, ¿cierto? Entonces, por no estar en la recta, quiere decir que no es colineal con A y con B, que son los puntos que me determinan la recta. ¿Ya? Pero a la vez, tiene que ser colineal con P y Q porque está en el segmento PQ. Y todos los puntos del segmento son colineales con ellos mismos. Y como el segmento, o sea, P y Q están en la recta L, ¿cierto? Implica que todos los puntos del segmento también están. Entonces son colineales, ¿cierto? Así que D sería colineal con A y con B por estar en el segmento. Pero a la vez no sería colineal por lo que vimos acá. Entonces esa es la contradicción porque tengo que el punto D es colineal con A y con B y a la vez no es colineal con A y con B. Y eso no puede pasar. Por lo ¿Podríais tanto, dibujar dónde estaría D? es que D estaría como acá, pero a la vez no estaría ahí porque estaría como por acá. Porque tiene que estar en el segmento, pero no tiene que estar en la recta. Y eso no se puede dibujar porque no está. ¿Cachai? Ese es el detalle que ocurre, que el punto D está en el segmento, pero no está en la recta, y eso no hay cómo hacerlo, porque el segmento está exactamente encima de la recta. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? perfecto. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la demostración de que la recta sí es un conjunto convexo. ¿Ya? Hay una Te escucho contradicción como ahí. robot. Si quieres escribir mejor porque te escuché re mal. Acá dice, sean L1 y L2, dos rectas cualquiera. ¿En qué condiciones L1 y L2 son la unión de las dos es un conjunto convexo? A ver, llegó la duda. Claro, ahí se genera la contradicción porque no puede haber que las rectas, o sea, que los puntos sean colineales y a la vez no. O lo son o no lo son, pero no ambas. Entonces esa es la contradicción que se genera y me valida. Y yo podría decir que hay una... ¿Podrías decir que qué cosa? Podría decir como que hay una contradicción, como eso de contradicción, o...
Eso es lo que dice, pues, acá dije, esa es la contradicción, por lo tanto, L es convexo. Detalle, ya no había es cachado. distinto hablar de contraejemplo o de contradicción. Contraejemplo ¿Cuál es es un la caso que me echa diferencia? abajo la proposición. Y la contradicción es esto sí, que ocurre algo que no puede ocurrir. ¿Ya? Así que cuidado con esas cosas. Acá tengo dos rectas cualesquiera. ¿En qué condiciones L1 unión L2 forma un conjunto convexo? Para que se cumpla que sea convexo, debe ocurrir que ambas sean la misma. ¿Por qué? Porque si no lo son, pasa lo mismo que teníamos delante con el triangulito, porque me quiere una cosa así como que tengo, por ejemplo, L1 acá y tengo L2 acá, y no hay cómo hacer que la unión de estos sea un conjunto convexo, porque basta con que yo tome ese segmento y el segmento ya no está. Si se cortan, lo mismo, porque tomo este de punto de acá, ese segmento, y ya no está en el conjunto. Porque lo mismo, el conjunto son solo las líneas, ¿ya? Así como L1 unión L2. En cambio, si yo tengo una recta y la otra que va justo encima, obviamente cualquier punto, el segmento va a estar siempre contenido ahí mismo, ¿ya? Así que ese sería el caso donde se cumple eso. ¿Se entiende la segunda? ¿La parte B? Parece que sí. Ya, esta de acá dejó medio la embarrada cuando la tomamos porque no pudieron hacerla, pero en la práctica es repapa. Dice, tenemos una relación entre elementos de un conjunto A, se dice refleja, si todo elemento de A está relacionado consigo mismo, y se dice transitiva, si dos elementos de A cualesquiera relacionados a un tercero, entonces están relacionados entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo, por ejemplo, la parte que refleja quiere decir que este se relaciona con el mismo, ¿ya? Y eso es lo que significa. Si yo quiero ver que es transitiva, tengo que A se relaciona con B, que B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C, ¿ya? Que es como cuando hacen un carrete y un amigo invita a alguien que no es amigo, pero que lo terminan invitando igual. Como que el tío igual termina carreteando y termina conociendo al invitado del amigo, ¿ya? Ya ven, alguien lo entendió mejor de esa forma. Parece que a alguien le gusta el carrete. Entonces, me piden demostrar que la congruencia entre segmentos es una relación refleja y transitiva. Primero, ¿cómo sabemos que dos segmentos son congruentes? ¿Cómo definimos esa congruencia? ¿Cómo puedo definir? O sea, si yo quiero definir, digo ya, dos segmentos son congruentes, ¿cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Alguna idea? Ya, dos segmentos son congruentes cuando sus medidas son iguales, ¿no? Simplemente así. O sea, si yo digo que AB es congruente con CD, esto ocurre si y solo si AB es igual a CD. Detalle acá, cuando yo hablo así con la rayita arriba, me refiero al segmento como elemento geométrico. Cuando no le pongo la rayita arriba, me estoy refiriendo a la medida del segmento y ahí sí puedo hablar de igualdad, porque estoy refiriéndome al número, ¿ya? Entonces esta es la definición de congruencia. Entonces, si yo quiero ver que la congruencia es una relación refleja y transitiva, tengo que ver que al hablar de congruencia, con esta definición de congruencia, me cumple. Entonces, demostramos. Primero vamos a ver qué refleja, ¿ya? Si refleja quiere decir que
un segmento se relaciona consigo, un elemento se relaciona consigo mismo. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver es que un segmento es congruente consigo mismo, lo cual es una obviedad, pero hay que demostrarlo. Por demostrar, AB congruente con AB. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vamos a decir que la medida de AB es A, por ejemplo, A chica. ¿Ya? Entonces, como A es igual a A, porque es el mismo, tengo que A, o sea, AB es igual a AB. O sea, la medida de AB es igual a la medida de AB, ¿cierto? Entonces cumple esta definición y ahí llego a que AB es congruente con AB. Por lo tanto, congruencia de segmentos es refleja. ¿Se entiende? ¿Dudas, Es consultas hasta que ahí? no entendí lo que era refleja y lo otro, transitiva. Una relación refleja es cuando un elemento se relaciona consigo mismo. Independiente de la condición que tú le pongas. Si queréis decir, por ejemplo, en este caso, que es la concurrencia, como que reemplazamos relación por congruencia. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que se relacione consigo mismo, por lo tanto, tendría que ser congruente consigo mismo. ¿Qué es lo que dice acá? Ah, eso significa que se relaciona. Es que el relacionarse es ponerle una relación. De cualquier forma, yo podría inventar cualquier otro tipo de relaciones. Por ejemplo, Ah, hay ya, relaciones de orden, hay relaciones de equivalencia, hay un montón de tipos de relaciones. Y una de ellas, que estamos trabajando acá, es la congruencia. ya. ¿Y No es por qué que, decidimos la congruencia? Ah, porque nos piden. claro, porque te están pidiendo. Claro, no es que Ya. sea la única relación que hay. ¿Y ya, ¿y la transitiva? No la he hecho. Pero la Ah, transitiva no, es, pero ¿qué significaba? ya, que si yo tengo un A que se relaciona con un B y ese B se relaciona con un C, entonces el A se relaciona con un C. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces veamos ahora que sea transitiva. ¿Cómo es la transitiva? La veo enseguida. Yo tengo que A, vamos a ponerle una R de relación, se relaciona con B. Tengo que B se relaciona con C. Entonces A se relaciona con C. ¿Se entiende? ¿Más claro lo de la transitividad? Sí, perfecto. Ya. Entonces, borramos eso. Y quiero ver, ¿cierto?, que cumpla con eso la congruencia. Pues entonces, voy a tener tres segmentos, AB, que ya sé que AB es congruente con CD, porque eso es lo que necesito. Y sé que CD es congruente con EF, ¿ya? Entonces, lo que tengo que demostrar, vamos a ponerlo acá, por demostrar, es que AB es congruente con EF, ¿ya? Y eso lo hacemos usando la definición de congruencia, que es la que teníamos arriba en rojo. Entonces, yo sé que AB es igual a CD por medidas. Sé que CD es igual a EF por las medidas, ¿cierto? Y como la igualdad entre números se cumple, o sea, si yo digo que esto es igual a 5 y 5 es igual a eso, es el mismo 5. Entonces llego a que AB mide lo mismo que EF, porque los dos miden CD. Por lo tanto, como tengo que la igualdad entre números es válida, llego a la congruencia. Luego, por 1 y 2, la congruencia de segmentos es refleja y transitiva. ¿Se entiende?
¿Dudas, consultas? Medio enredado, pero se entiende. Ya hay que darle, digerirla y procesarla un poquito, pero en sí no es difícil. Diego, ¿Sí? ¿podrías por favor repetir la refleja, pero de manera rápida, de nuevo? Ya. Porfis. Lo que tengo, necesito ver que AB sea congruente consigo mismo. Entonces lo que dije es que la medida de AB va a ser A. Entonces, obviamente A es igual a A, porque es la misma. Entonces, la medida de AB es la misma medida que AB. Y por la definición que teníamos de congruencia, si ocurre eso, que las medidas son iguales, los segmentos son congruentes. Así que AB es congruente con AB. Igual. Queda ahí. Así Muchas que gracias. los segmentos serían, o sea, la congruencia de segmentos sería refleja. ¿Dudas, consultas? ¿Algún problema que hayas visto que no les haya salido, que tengan dudas, que no hayan entendido, no sé? No, en realidad no. Yo creo que tengo todo mucho más claro de cómo abordar los enunciados y tener ojo en realidad con lo que me están preguntando. Sí, Porque eso es lo uno siempre principal. falla en eso por no leer bien y con calma la pregunta. Sí, eso es lo principal de leer bien las cosas, de fijarse bien qué me están dando y no agregar la información que no tengo. Lo que pasó delante, o sea que todas asumieron que el conjunto convexo era la región que estaba entre los segmentos y no, pues eran solo los segmentos. O el otro, que todas asumieron que A y B eran conjuntos convexos, pero no, solo me decía que eran no vacíos. ¿Ya? Entonces, cuidado con primero leer bien lo que están pidiendo y usar solo eso. ¿Ya? No sé, después más adelante pasa que de repente me pasó un montón de veces que decía como, demuestra que en un triángulo ABC se cumple que pa. Y después yo empezaba a leer la respuesta y decían como, supongamos que el triángulo es isósceles. Ya te echo abajo la demostración porque estás suponiendo que es isósceles y nunca te dijeron que era isósceles. Así que cuidado con esas cosas de agregar información que no hay. ¿Ya? Se la voy a mandar a la Amanda y ella me imagino que la va a metastizar a ustedes. Eh, cualquier... Sí, sí. Yo ahora la tengo que mandar para que después la suban al Instagram, lo damos vuelta y ahí está el link para que lo aprieten y ahí sale como las ayudantías y la lleva directo a YouTube, donde va a estar la ayudantía que la vamos a subir. ¿Ya? No sé si me expliqué bien, pero eso. Cualquier cosa les mandé mi mail ahí escrito, que de hecho, mire, antes de